Bienvenidos una vez más a esta serie de predicaciones con el hermano Pablo Natanael Pérez. Hoy seguiremos aprendiendo en 3 metáforas más sobre qué es la iglesia. Veremos que la iglesia es extranjera y peregrina en este mundo. También somos la novia de Cristo, que se prepara para su boda. Y por último, somos el cuerpo de Cristo con muchos miembros, cada uno con su respectiva función. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos enseñe, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para comprender tu palabra y para que podamos tener la sabiduría, Señor, de entender las implicaciones de en nuestra vida práctica en cuanto a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos enseñas. Señor, gracias te damos. Ponemos en tus manos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos ya casi al arribar al propósito de estos estudios. Hemos estado estudiando que debemos comprender qué es la familia para luego comprender qué es la iglesia. Hemos hecho ya un estudio en el libro de Génesis y hemos visto cómo Dios ha utilizado a las familias, a las primeras familias desde Adán y Eva hasta la familia de Abraham y todo ese proceso que se vivió allí en el Antiguo Testamento con las familias en el Antiguo Testamento para llegar a la promesa dada a Abraham de que Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Y hemos visto cómo Dios quería bendecir a las familias de la tierra al enviar a Jesucristo para salvar al mundo, para traer la bendición, para darnos a nosotros el Evangelio. Y a través del Evangelio nosotros podamos experimentar la bendición de Dios, de tener vidas transformadas, pero también familias transformadas. Y vemos cómo nuestras familias pueden llegar a ser partes de la familia de Dios que se llama la iglesia. Y hemos estado estudiando las metáforas que nos enseña la Biblia. Les decía que en el Nuevo Testamento hay 67 metáforas en cuanto a la iglesia y nosotros solamente vamos a topar 10. Y quiero hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta este momento en cuanto a las metáforas de la iglesia. En primer lugar, vimos las metáforas que nos enseñan las imágenes de la iglesia referente a su misión en el mundo. ¿Cuáles son las metáforas que nos enseña la Biblia en cuanto a su misión en el mundo? Y vimos en primer lugar de que la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Así que nosotros los creyentes, a través de las obras que nosotros tenemos, podemos iluminar a otros para que conozcan a Dios. En segundo lugar, otra parte que tenemos nosotros como la misión en este mundo es ser la columna y baluarte de la verdad. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene que estar preparado para presentar defensa del evangelio con mansedumbre a aquellos que no conocen de Dios. Entonces, estas dos metáforas son con referencia a la misión de la iglesia en este mundo. En segundo lugar, hemos visto cuáles son las imágenes o las metáforas referentes al cuidado de Dios. La primera metáfora es que la iglesia es un rebaño, cuyo pastor es Cristo. Y vemos cómo Dios está interesado en cuidar a su iglesia, en edificar a su iglesia, en alimentarla. Entonces, la iglesia es el rebaño de Dios. En segundo lugar,
Otra de las metáforas que nos indican del cuidado de Dios es que nosotros somos el sembradío de Dios o la siembra de Dios, en la cual Dios es el labrador y Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas, por medio de cual Dios quiere producir fruto y que llevemos mucho fruto. El Señor quiere que cada uno de nosotros produzcamos fruto y somos parte de esta siembra de Dios. Y vimos cómo en esta siembra se necesita la semilla primero, que es el Evangelio. En segundo lugar, el sembrador es aquel que predica el Evangelio. En tercer lugar, vimos que se necesita de regar el terreno, que nos indica la necesidad de un discipulado, ¿sí? Tenemos que discipular a los hermanos. En cuarto lugar, vimos que la semilla brota y crece. Esa semilla, pues, de brotar es el nuevo nacimiento y el crecer se refiere al crecimiento espiritual, ¿verdad? Y de esa manera se reproduce. Así que somos llamados a producir fruto. En tercer lugar, vemos las imágenes o las metáforas referentes en cuanto a la adoración a Dios. Y la semana pasada vimos estas tres metáforas que nos indican, ¿verdad? O dos metáforas que nos indican en cuanto a la adoración a Dios. La primera es de que nosotros somos un reino de sacerdotes. Cada uno de los creyentes se convierten en sacerdotes de Dios. Dios nos hace a nosotros sacerdotes, es decir, personas que están encargadas y autorizadas para dirigir el culto a Dios y también acercarse a las cosas sagradas. Recuerden lo que nos enseña la palabra de Dios en Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, que nosotros tenemos ahora el privilegio de ser instrumentos de Dios para poder llevar a otros a conocer a Dios por medio de Cristo. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros como instrumentos de Dios para que la gente conozca a Dios, para que la gente pueda tener comunión con Dios, para que la gente pueda crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Eso es el trabajo de un sacerdote. Así que como nos enseñaba nuestro hermano Galo, no son los pastores o los líderes simplemente los encargados del ministerio, sino que cada uno de nosotros somos responsables del cumplimiento de la gran comisión aquí en la tierra. Somos todos sacerdotes, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En segundo lugar, otra de las metáforas que se relacionan en cuanto a la adoración a Dios es que la iglesia llega a ser un edificio o un templo. Y vimos que el edificio no se refiere a las construcciones de cemento, ¿verdad? No se refiere a los edificios físicos. Dios está edificando una iglesia con piedras vivas. Cada uno de nosotros somos esas piedras vivas. Nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Lo importante del templo, mis hermanos, no son las piedras. Lo importante del templo es que Dios mora en ese templo. Dios viene a ser parte de nosotros. Y cada uno de nosotros, como piedras vivas, formamos parte de ese templo de Dios. El fundamento de este edificio es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo mismo. Así que Dios nos da a nosotros esa bendición de sobreedificar sobre ese fundamento que ha sido puesto, ya sea sembrando o regando, ya sea predicando el evangelio o discipulando o enseñando la palabra de Dios.
Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, somos llamados a eso. Y por eso estamos convencidos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos guía a compartir la palabra con nuestros familiares, ¿verdad? Con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos. Porque cada uno de nosotros se convierte en un sacerdote, en una piedra viva. Entonces ya no es tarea simplemente de los líderes o de los pastores el compartir la palabra. Y doy gracias a Dios porque ya hemos escuchado testimonios en esta mañana de cómo están haciendo estas iglesias en casa, cómo se están preparando los líderes para guiar a otros a Cristo. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Gen, de nuestro hermano Galo, de nuestro hermano Nelson, de nuestro hermano Tomasito, y los otros hermanos, de nuestra hermana Ninfa, de nuestra hermana Elina, de nuestro hermano Luchito, que siempre están compartiendo la palabra de Dios con sus familiares, con sus amigos, con las personas que les rodean. Y así queremos que cada uno de nosotros, y discúlpenme que no puedo nombrar a todos, pero yo creo que todos nosotros estamos compartiendo. Y qué privilegio que tenemos que a través de estos medios, usando la tecnología, podamos nosotros compartir la palabra de Dios con nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Entonces, en cuarto lugar, vamos a mirar aquí imágenes o metáforas que nos hablan en cuanto al futuro y la necesidad que nosotros tenemos de la santificación. Y vemos aquí, y hoy vamos a estar mirando tres metáforas, ¿no? Que nos van a llevar a nosotros a entender, en primer lugar, la necesidad de la santificación, y también estaremos mirando una metáfora en cuanto a la necesidad de la comunión con Dios. Entonces, vamos a mirar este cuarto punto principal en cuanto a las imágenes que nos hablan del futuro y la necesidad de la santificación. En primer lugar, vamos a mirar que la iglesia es extranjera y peregrina en este mundo. La iglesia es extranjera y peregrina en este mundo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13. Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyendo y saludándolo y confesando que son extranjeros y peregrinos. Hay dos cosas aquí que como iglesia nosotros tenemos que comprender cuál es la función o el rol que el Señor quiere que desempeñemos como sus hijos aquí en la tierra. La primera dice que somos extranjeros. Y bueno, muchos de nosotros hemos vivido en el extranjero, por lo menos a mí me ha tocado vivir en algunos países, ¿verdad? He vivido en Argentina, he vivido en Canadá, he vivido en los Estados Unidos, he estado en México, y es interesante, ¿no? Cuando uno es extranjero, en cada uno de estos países, ¿qué es lo que se extraña de su propio país? Se extraña, déjenme decir las cosas que yo he extrañado, ¿no? Los lugares, las montañas. Yo recuerdo cuando estaba en Texas, no había ni una montaña. Y cómo extrañaba las montañas. Y en esa planicie, yo me perdía ahí en la ciudad donde estaba, ¿no? Porque ahí me di cuenta que
yo me orientaba inconscientemente por las montañas que me rodean, ¿no? Al mirar las montañas yo ya me ubico en donde estoy, ¿verdad? Entonces, en cambio, allá yo tuve que aprender a mirar los edificios altos para poder saber dónde estoy. Entonces, eso fue algo interesante. Entonces, un extranjero extraña los lugares con los que está familiarizado. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es el lugar en que nosotros tenemos que estar como hijos de Dios? Tenemos que familiarizarnos en entrar a la presencia de Dios, a su santo templo, como nos dice en el Antiguo Testamento. ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién entrará en tu templo santo? El limpio de manos y puro de corazón, nos dice la palabra del Señor. Dios quiere que todos los días entremos en su presencia. El lugar que nosotros nos corresponde es entrar en su presencia. Y no apegarnos a las cosas de este mundo, a las cosas de este mundo, vivir en su presencia. En segundo lugar, otra de las cosas que yo extrañaba como extranjero es la comida, ¿verdad? Una sopita de bolas de verde, wow, qué tremendo. Y siempre yo le comentaba a mi esposa, ¿no? Las sopas aquí en el Ecuador, los caldos, tremendo. Ayer mi esposa hizo ¿cómo se llama? Un encebollado. Primera vez la Judy haciendo un encebollado con una receta. Ya, ese va a ser mi favorito desde ahora en adelante. ¡Qué rico, qué rico! Y cuando uno se está en el extranjero, uno se extraña la comida del país. ¿Cuál es la comida que como hijos de Dios nosotros tenemos que saborear? La palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros tenemos que cada día deleitarnos en esa palabra, saborear la palabra, ¿no es cierto? Como dice el Salmo 19, que son deseables más que el oro y que son dulces más que la miel que destila del panal. Nosotros como extranjeros, mis hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para aprender a vivir en este mundo. En tercer lugar, un extranjero extraña a sus amigos, ¿verdad? Esa es una de las cosas en las cuales cuando uno se va a vivir en el extranjero se rompe y uno tiene que hacerse un duelo, ¿no? Porque vas dejando familiares, amigos. Y como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que congregarnos con el pueblo de Dios, reunirnos. ¿Cuáles son nuestros amigos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Qué bonito es encontrarse con otras personas en otros países, ¿verdad? Que van a hacer la voluntad de Dios. Y yo sí les animo, mis hermanos, busquen amistad con aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. También cosas como que extrañamos como extranjeros es a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, muchas veces nuestros padres. Nos toca salir a otro país y extrañamos a nuestros padres. Y, y pues Judy siempre también me comparte, ¿no? De sus familiares y siempre está en contacto con, gracias a Dios por la tecnología, ahora podemos comunicarnos con los familiares en los Estados Unidos. Pero como hijos de Dios, ¿quién es el ser más querido con el cual nosotros queremos pasar tiempo? Nuestro Padre Celestial, Cristo, el Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con Dios. Ese debe ser nuestro ser más querido. Así que tenemos que vivir como extranjeros, mis hermanos, saboreando los manjares de la palabra de Dios en su presencia, en comunión con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la manera como tenemos que vivir aquí como extranjeros. Mis hermanos,
Eso nos da a nosotros. Pero no solamente dice que debemos vivir como extranjeros aquí en Hebreos 11:13, sino también como peregrinos. Veamos en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí nosotros tenemos cómo debemos vivir como peregrinos. Simplemente estamos de paso. Eso quiere decir peregrinos, estamos de paso. Estamos en busca de una patria celestial. Y la manera que nosotros tenemos que vivir como peregrinos es haciendo de lado o evitando los deseos carnales que batallan contra nuestra propia alma. Todos los deseos son pasajeros, mis hermanos. Deseos terrenales pasarán. Tenemos nosotros que invertir en las cosas eternas, como estábamos aprendiendo en la primera hora, en el estudio que tuvimos. Tenemos que invertir en las cosas eternas, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Un peregrino sabe que está aquí de paso. No va a hacer inversión aquí en este mundo. No va a tratar de hacer riquezas en este mundo. Las inversiones que hacemos en este mundo sabemos que se quedan aquí. Nada de lo que nosotros podamos adquirir en este mundo nos vamos a llevar al cielo. Por eso yo siempre digo, hay dos cosas que permanecen por toda la eternidad. Una es la palabra de Dios y la otra son las personas. Las personas van a estar en el cielo o en el infierno. Así que cuando nosotros invertimos nuestras vidas en conocer a Dios a través de su palabra y en guiar a otras personas para que conozcan a Cristo y crezcan espiritualmente, estamos invirtiendo para la eternidad. Tenemos que ayudarles a las personas a salir, a escapar de la ciudad de destrucción. Como nos dice en Juan capítulo 3, versículos 18 al 20, Juan capítulo 3, 18 al 20 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, ayudemos a las personas que no conocen a Cristo o a las personas que están apartadas de Cristo a volver a Cristo. De esa manera nosotros estaremos invirtiendo en la eternidad. Y qué bonito va a ser mirar a los hermanos que tomaron la decisión de seguir a Cristo, que familias decidieron servir a Cristo. Y esa es nuestra gloria, dice Pablo. Vamos a ver la gloria de Dios manifestada en esas personas que decidieron servir y seguir a Cristo. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra como extranjeros y peregrinos. Entonces vemos que hay la necesidad de que la gente conozca a Cristo, pero que la gente también crezca espiritualmente. Y esta metáfora de extranjeros y peregrinos nos ayuda a comprender eso. La segunda metáfora que nos ayuda a entender la necesidad
de vivir una vida santificada es de que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Ahora bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 2. 2 de Corintios 11, 2, donde se nos explica qué es la iglesia hoy en día, ¿no es cierto? 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Tremendo este versículo que nos indica a nosotros qué es la iglesia. En el presente la iglesia es la novia. Pero Dios está preparando a una novia para presentarla delante de Dios como sin mancha, sin contaminación, pura, perfecta. Cristo quiere llevar a esta novia que es virgen, dice aquí, pura, perfecta. Por eso dice la palabra de Dios que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La iglesia de Cristo está siendo preparada por Cristo para llevarle a la casa de su Padre. Y vamos a mirar y vamos a estudiar en esta mañana cómo es un matrimonio en el pueblo judío, cómo eran los matrimonios que se realizaban en los tiempos bíblicos. En primer lugar, vamos a mirar de que en el mundo oriental, en el mundo bíblico, allá en Israel, la novia no la buscaba el novio. La novia la buscaba el papá del novio. Y desde muy tempranas edades ya los padres se ponían de acuerdo también y escogían cuál iba a ser, ¿verdad?, la esposa de su hijo. Y en la Biblia nosotros encontramos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, nosotros vemos el ejemplo de cómo Abraham busca la novia para su hijo Isaac, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, los padres estaban escogiendo cuáles iban a ser la novia. Entonces, ¿quién, aplicando esto ya espiritualmente en cuanto a la iglesia, quién nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo? El Padre Celestial. Es el Padre Celestial el que escogió a la esposa de Cristo, a la novia de Cristo fue el Padre, y nos dice la palabra de Dios ahí en Efesios, en el capítulo 1, de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos la novia, la esposa de Cristo. Miremos ahí en Efesios para que estemos seguros. Versículo 4 dice de Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En primer lugar, vemos que el Padre busca a la novia, a quien va a ser la esposa. Y ahí vemos cumplido eso en nosotros. En segundo lugar, la costumbre que tenían allá en los tiempos bíblicos es que se pagaba una dote por la novia. Es decir, los familiares del novio
pagaba un precio, una dote. ¿Por qué se hacía esto? ¿Cuál era el propósito de pagar la dote? No es que le estaban comprando, ¿no es cierto? En el sentido que nosotros sabemos, sino que sabía que ese dinero o esos bienes que se daba a la familia iban a servir para que puedan estar bien económicamente estos matrimonios que se iban a formar, puedan estar solventes. Y entonces no era ese dinero no era para que el papá y la mamá de la novia se hagan ricos, sino que era como un apoyo para este nuevo matrimonio que se iba a formar. Entonces, aplicándolo ya espiritualmente a la iglesia, Dios ha pagado un precio. ¿A qué precio el Señor nos ha comprado? ¿Qué es lo que Dios pagó? Y nos dice la palabra de Dios de que nosotros no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio de la dote. En tercer lugar, en los matrimonios judíos, se realizaba el compromiso que se celebraba con una copa de vino. Cuando se comprometían, los familiares se reunían y celebraban el compromiso con una copa de vino. Y nosotros vemos que con Jesucristo, allí cuando el Señor Jesús se reunió con sus discípulos, ellos celebraron ese compromiso. Cristo se comprometió con sus discípulos. Jesucristo se ha comprometido con su iglesia. Y cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, estamos celebrando ese compromiso que el Señor Jesús hizo con su iglesia. Entonces se tomaba el vino. En cuarto lugar, se confirmaba ese compromiso tocando una trompeta, donde todos sabían que se habían comprometido. ¿Para qué se tocaba la trompeta? Para que todos los vecinos se enteren de que ya estos novios se van a casar, ¿verdad? Y que si algún día ya le veían embarazada a la chica, es porque ya se han casado. Para el compromiso equivalía como a un matrimonio, pero todavía tenían que esperar. Este compromiso no les daba a ellos la autoridad para estar o vivir juntos. Sí, tenía que celebrarse la boda antes de que ellos pudieran tener relaciones sexuales. Así que ellos no podían tocarse, no podían tener, como nosotros tenemos hoy día, este enamoramiento, ¿verdad? Lo que nosotros vemos ahora con los jóvenes que incluso ya tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. En esta cultura, pues tenían que esperar a después de las bodas
para poder tener una relación sexual. ¿Y qué es lo que hacía en ese tiempo? En quinto lugar, vemos aquí de que el novio iba a preparar una casa para la novia. Entonces, vamos allí a mirar cómo y qué es lo que el novio estaba haciendo. Entonces, mientras tanto, antes de pasar al quinto punto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio y anunciar también nuestro compromiso con Cristo. Cuando estamos hablando de tocar la trompeta, ¿verdad? Todos deben identificarse como cristianos. Todos tienen que saber que nosotros somos cristianos, que estamos comprometidos con Cristo. No tenemos que ser como el agente secreto 007, de ser cristianos, ¿cómo se dice? Secretos, agentes secretos, que nadie se entere que nosotros somos cristianos. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, no tenemos que avergonzarnos de ser hijos de Dios. Tenemos que anunciar a todo mundo que hemos aceptado a Cristo, que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, que Dios nos ha escogido a nosotros. Eso es anunciar la trompeta. ¿Cómo sabemos que estamos listos para recibir a Cristo? ¿Cómo podemos estar lista, la iglesia estar lista para casarse con Cristo? Pues viviendo una vida apartada del pecado. Así es como el Señor la está preparando a la iglesia. Le está limpiando, le está purificando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya dicen, ya quiero que Cristo venga? Estoy listo para recibir a Cristo. Amén. Ahí la hermana Julia levanta la mano. Gen también levantó la mano. Cuando nosotros estamos listos, quiere decir que ya nos hemos apartado para Él. Estamos esperando su venida y nos estamos guardando para Él. Y estamos haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Debemos de estar listos y, como dice la palabra del Señor, velando en todo tiempo. Y con este deseo de recibir al novio, para que Él venga, para que podamos celebrar las bodas del Cordero, como vamos a ver. En quinto lugar, vamos a ver la preparación de los novios. Esta es la otra cosa que hacían en los tiempos bíblicos, ¿no es cierto? El papá, después del compromiso, el padre les llevaba al hijo de vuelta a la casa, y ahí le mostraba los terrenos que tenía. Y le decía el papá, hijo, anda y construye una casa para tu futura esposa. Ya estás comprometido, ahora sí, prepara una casa donde ustedes vayan a vivir. Así que el joven iba y empezaba a cortar los árboles, a preparar la madera para construir la casa. ¿Será que el Señor Jesucristo está haciendo lo mismo por nosotros? Vamos a leer en Juan 14, Juan capítulo 14, empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y dice la palabra del Señor que un día Él vendrá y al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso está primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Y vemos allí que el Señor vendrá por su iglesia y nos llevará. ¿A dónde nos va a llevar? A las casas, a las moradas que Él ha estado preparando para nosotros. Y allí celebraremos las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y seremos la esposa de Cristo. Y estaremos con Él para siempre. Ese es el proceso que bíblicamente y también históricamente se realizaban los matrimonios allí en Israel. Entonces, damos gracias a Dios porque ahora nosotros como la esposa de Cristo, y vamos a mirar eso en Apocalipsis, en el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, simplemente leer aquí. De las bodas del Cordero. Versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí subrayen, mis hermanos, vamos a ver cómo se prepara la esposa. Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis hermanos, la iglesia está siendo preparada para recibir al Señor. Nuestra tarea de los líderes de las iglesias es preparar a la iglesia para recibir al Señor. Veamos en Efesios, en el capítulo 5, cómo es que la iglesia está siendo preparada para recibir al Señor. Efesios en el capítulo 5, voy a leer desde el versículo 23 al 27. Efesios 5, 23 al 27 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor está purificando a la iglesia, santificándola, para presentársela a Dios pura. Y Dios ha prometido terminar esa obra que Él comenzó en nosotros. Y por eso le podemos dar gracias a Dios, porque Él nos va santificando, nos va purificando, nos va preparando para recibir al Señor. Al estudiar esto, mis hermanos, me doy cuenta que intencionalmente nosotros tenemos que estarnos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de la palabra de Dios, del efecto limpiador de la palabra de Dios en nosotros, que Dios nos va preparando. De ahí la importancia de estudiar la Biblia.
Gracias a Dios por todos aquellos que se han inscrito para la escuela. Porque en la escuela vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y el efecto limpiador de la palabra de Dios nos va a ir santificando, purificando, nos va a ir haciendo dar cuenta de aquellas fallas que tenemos, de aquellos pecados que tenemos, porque así funciona la palabra. La palabra funciona como un espejo, nos hace dar cuenta lo feo que estamos, para que vayamos a lavarnos la cara y peinarnos. Así hace la Biblia, nos muestra nuestros pecados, nos muestra nuestras imperfecciones, para que nosotros nos arrepintamos y nos alejemos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Es así como Dios va preparando a su iglesia. Y a través, como dice en el libro de Apocalipsis, las obras justas de los santos, que vienen como resultado de haber aprendido la palabra de Dios, que la iglesia se va vistiendo de lino fino, limpio y resplandeciente, para que nosotros estemos un día en la presencia del Señor. Mis hermanos, no vamos a alcanzar la perfección de este lado de la eternidad, pero sí la madurez. Dios quiere que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia pueda tener discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, entre aquello que me ayuda para que yo sea más como Cristo y aquellas cosas que retienen mi crecimiento espiritual. Dios quiere que podamos discernir eso. Y así, finalmente, poder unirnos a Cristo y participar de esa comunión eterna con Cristo y reinar juntamente con Él por 1000 años aquí en la tierra y luego en los nuevos cielos y nueva tierra pasar toda la eternidad. Muy bien, hemos visto entonces dos imágenes que nos hablan del futuro y de la necesidad de santificación. Hemos visto a la iglesia como extranjera y peregrina y también hemos visto a la iglesia como la novia y la esposa de Cristo. Por último, en esta mañana vamos a ver una imagen más en cuanto a cómo la iglesia tiene que prepararse. Y vamos a ver las imágenes. Hoy vamos a ver solo una de ellas, con referencia a la comunión con Dios. Las metáforas de la iglesia que nos ayudan a entender cómo es que la iglesia tiene que tener comunión con Dios. En primer lugar, hoy vamos a ver la iglesia como cuerpo humano y el próximo domingo, ya para cerrar esta serie de estudios, vamos a mirar a la familia como, a la iglesia como la familia de Dios. Y ahí vamos a terminar esta serie de estudios. Pero hoy veamos la primera imagen que la Biblia nos presenta en cuanto a la comunión que debemos tener. Y abramos nuestras Biblias en 1 Corintios en el capítulo 12 para mirar a la iglesia con la metáfora del cuerpo humano. 1 Corintios en el capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo?
Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, pues ya os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo utiliza aquí esta metáfora del cuerpo, que es importante porque Dios nos ha puesto para que tengamos comunión, para que podamos depender los unos de los otros, para que miremos la importancia que cada uno tiene. Y esto es súper importante, mis hermanos, del por qué nos estamos reuniendo los domingos. A pesar de que cada uno de nosotros pertenece a una iglesia en casa, una iglesia que cada iglesia en casa es autónoma, es independiente, cada iglesia en casa pues es responsable de la gran comisión, cada líder de iglesia en casa es responsable de guiar a la congregación, a esa pequeña congregación o pequeño rebaño que Dios le ha dado. Es importante de que todos nosotros nos miremos como parte de la iglesia de Cristo. Todos nosotros, todas las iglesias en casa. Y por eso esta reunión es de la fraternidad de iglesias en casa. Porque cada iglesia en casa tiene una sola cabeza, la cual es Cristo, ¿no es cierto? Pero cada iglesia en casa tienen diferentes miembros con diferentes dones. Y quizás en alguna iglesia en casa no van a tener los mismos dones que tienen otros hermanos de otras iglesias en casas. Así que es importante que todos nosotros nos miremos como un cuerpo. ¿Sí? Los hermanos que se reúnen con Tomasito, los hermanos que se reúnen con el Galo Lascano, con el hermano Gen, conmigo, con el hermano Jaime, con el hermano Edgardo, ¿verdad? Y así, los líderes que están liderando las iglesias en casa, pues son los responsables de guiar al rebaño, ¿verdad? Y involucrarles a cada uno de ustedes en el ministerio, ¿sí? Porque todos
Todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No solamente son los líderes, como ya vamos a ver. Es cada uno de los miembros de la iglesia y de las iglesias en casa que tienen que ser parte del ministerio, de la obra del ministerio. Nuestro trabajo como líderes es equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, vamos a leer esto en Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12 hasta el 16, para explicar mejor cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo debe funcionar el cuerpo? Efesios 4, 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, fíjense ahí, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje nos explica cómo funcionan los líderes y cómo funcionan los miembros, ¿sí? Los miembros del cuerpo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen que trabajar coordinadamente. Y aquí nosotros tenemos esta bendición, mis hermanos, de tener varias iglesias en casa, varios líderes, dirigiendo a las iglesias en casa. Pero tenemos que trabajar coordinadamente. Los líderes en este ejemplo son las coyunturas. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros forman o tienen la función de una articulación importante. Entonces, por ejemplo, mi hermano Galito, mi hermano Gen, mi hermano Tomasito, mi hermano Jaime, Edgardo, yo, que estamos fungiendo como líderes, tenemos que nosotros organizarnos y trabajar coordinadamente para que todo este grupo de iglesias en casa vayan siendo edificados, vayan siendo capacitados, vayan recibiendo el entrenamiento y la enseñanza de cada uno de los líderes, como dice aquí en el versículo 12, para que los santos hagan el ministerio. Dice, ¿no es cierto? Leamos ahí Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué hacen los líderes? Perfeccionan a los santos. ¿Qué quiere decir perfeccionan? Les equipan, les entrenan, les capacitan para que ustedes se involucren en el ministerio, para que ustedes evangelicen y para que ustedes hagan discípulos. Todos los miembros de las iglesias en casa tienen que estar evangelizando y haciendo discípulos, todos. La responsabilidad de los líderes es capacitarles a ustedes para que ustedes hagan ese trabajo. Y nosotros, como líderes, tenemos que coordinar. Y por eso hemos formado la fraternidad de iglesias, para trabajar coordinadamente
¿Y qué es lo que pasa cuando trabajan coordinadamente? Dice que el cuerpo recibe su crecimiento y se va edificando en amor. Dice el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Aquí tuvimos una experiencia bien bonita con los hermanos de la iglesia de nuestro hermano Tomasito, que vinieron acá a la casa para bautizarse, ¿no? Y compartimos un bonito tiempo, ¿verdad? Nosotros con los hermanos que vinieron a visitarnos a nosotros, y ahí en una tina, hicimos los bautizos de los hermanos, ¿no? Llenamos la tina con agua y los hermanos, las hermanas fueron bautizados ahí, y luego tuvimos un tiempo de comunión. Qué bonito, ¿no? Que podamos nosotros festejar un culto unido, ¿no? Estamos ya programando para el mes de noviembre, todavía no tenemos el día de noviembre para reunirnos en Ambato. Así que nos vamos a ir a las viñas y estamos ya pensando en tener allí a todos aquellos que nos puedan acompañar a las viñas el mes de noviembre para tener allí un culto unido con todos los que puedan y podamos viajar allí y podamos celebrar juntos. Estamos orando por eso y también organizándonos. Ya vamos a poner el día y de ahí poco a poco vamos a ir organizando, viendo el transporte y el programa que vamos a hacer allá. Así que tenemos que trabajar coordinadamente. Le damos gracias a Dios, mis hermanos. Esta metáfora de la iglesia, para que nosotros podamos tener una comunión verdadera, mis hermanos. Una comunión como los miembros de su cuerpo trabajan coordinadamente, están unidos y crecen y se apoyan. Así también nosotros como iglesia podamos apoyarnos. ¿Qué pasa en tu cuerpo, por ejemplo, cuando tú te golpeas, estás con un martillo y ¡pac! Te golpeas el dedo gordo con el martillo? ¿Qué hace la otra mano? ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahí empieza, ¿no es cierto?, ahí a sobarse y le empieza a ayudar al dedo para que se recupere del dolor. Y todo el cuerpo se duele, ¿no es cierto? No solamente que le duele esta partecita, sino que todo su cuerpo siente y trata de protegerlo, ¿no es cierto?, de ayudarlo. Así es, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cada uno de nosotros dispuestos a ayudar a los hermanos. Si hay una necesidad en la iglesia de mi hermano Galito, pues todos vamos a orar por eso. Vamos a colaborar por eso. Si hay una necesidad en la iglesia con nuestro hermano Gen, con nuestro hermano Tomasito, etcétera, estamos para ayudarnos y trabajar coordinadamente. Y todos nosotros juntos, todas las iglesias juntas, formamos parte de ese cuerpo y tenemos una sola cabeza, la cual es Cristo. Mis hermanos, estas son las metáforas que nos enseña la iglesia, y el próximo domingo estaremos terminando con otra de estas metáforas que nos indican la comunión, que tiene que ver a la iglesia como la familia de Dios. Y con eso vamos a cerrar con broche de oro esta serie de estudios para comprender lo que es la iglesia, por haber estudiado qué es la familia. Y vamos el próximo domingo a hacer esa unión, ¿no es cierto? Cómo Dios está interesado en bendecir a las familias de la tierra. Y ojalá que todos nuestros familiares puedan llegar a ser parte de la familia de Dios. Y podamos mirarnos en el cielo y estar juntos. Así que, mis hermanos, somos extranjeros y peregrinos, somos la novia y la esposa de Cristo, y somos el cuerpo de Cristo.